de varias preguntas. Vamos a hablar de autotrofía. Sí. Y vamos a empezar por la quimiolitotrofía, que es un sinónimo de quimiotrofía. ¿Quiénes son los quimiolitótrofos? O quimioautótrofos, o quimiolitoautótrofos. Pueden decir, tienen varios nombres, ¿no? Aquellos organismos que son capaces de obtener energía a partir de compuestos inorgánicos. Entonces nosotros hablábamos aquí, es energía química, ¿cierto? Es energía química, por lo tanto son quimiótropos, pero no son los compuestos tradicionales, no son los compuestos orgánicos que hemos venido revisando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de compuestos inorgánicos pueden aportarle energía a un microorganismo? Varios. Metales, por ejemplo, es una categoría grande. El hidrógeno mismo, tan abundante. Entonces vamos a revisar un poquito de esto, ¿no? Quien empezó a hablar del cuento de la quimiolitotrofía fue este señor. No sé si ustedes en algún momento montaron una columna de Winogradsky de pronto en el colegio. Bueno, conmigo la van a montar en ambiente. Sí o sí la montamos en ambiente. Esto que se ve acá que parece una, bueno, literalmente es una probeta lo que se ve acá. Es un tubo cilíndrico de vidrio, que puede ser de plástico también, en donde se deposita tierra, lodo, que puede provenir de alguna fuente natural o no, pero se deposita, se tapa aquí arriba, se abren unos huequitos y se deja ir por los siglos de los siglos. No, se deja por cierto tiempo. Nosotros aquí en la universidad lo hacemos como por unos 3 meses más o menos. Y la idea es que los microorganismos se van estratificando en ese microambiente que se crea. Por lo tanto, los que sobreviven en la parte del fondo son anaerobios. Los que sobreviven aquí arriba son aerobios. Y arriba tiende a ponerse verde porque no solamente son aerobios, sino que son fotótrofos. Realizan fotosíntesis. Entonces tiende a verse aquí verdecito y aquí en el medio van cambiando los colores. Entonces, todo esto que está aquí, ustedes ven, bueno, esto está en la bro, ¿no? Ahí se ve pronto más bonito. Tiene unos nombres de microorganismos o de grupos de microorganismos. La quimiolitotrofía tiene que ver con esto porque este ensayo tan sencillo permitió descubrir que algunos microorganismos utilizaban compuestos inorgánicos como fuente de energía en ausencia de compuestos orgánicos utilizados. El suelo tiene una cantidad de minerales enorme, muchos metales, tiene electrolitos, tiene iones, tiene de todo un poco, ¿no? Entonces cada una de estas franjas de colores distintos resultó estar asociada a un tipo de microorganismo que podía utilizar un metal, por ejemplo, como fuente de energía. Muy interesante. Entonces, eso es lo que se ve acá. Entonces, este señor es, bueno, iba a decir era, pero no, es considerado el padre de la microbiología. Por eso, porque él fue el que descubrió, fue el que describió por primera vez este tipo de fenómeno. Gracias, señor Dumont. Yo les mostraba en las primeras clases algo como esto, ¿recuerdan? Y que bueno, aquí está de pronto un poco exagerado por el contraste y toda la cosa, pero todos estos colores corresponden a actividad microbiana o al resultado de la actividad microbiana, mejor, y sobre todo de la quimiolitotrofía. Entonces, a ver, vamos a distinguir rápidamente quimiolitótrofo de otro tipo de organismo, ¿no? Un quimiolitótrofo, que es este que está acá, utiliza un donante de electrones inorgánicos, ¿no? O sea, una fuente de energía inorgánica. Respuesta al pasado. Y suele utilizar una fuente inorgánica de carbono, es decir, fina carbono, para producir biomasa y sustrato. Ahora bien, este es un autótropo que no necesariamente depende de la luz, es decir, la luz no es su fuente de energía.
es un compuesto químico como tal, pero eso quiere decir que algunos otros autótrofos utilizan la luz en vez de un compuesto químico, que serán los fotoautótrofos. Estos heterótrofos son los que hemos estado revisando todas estas clases, pero hay algo bien interesante. Existen los mixótrofos, los que están allá a la derecha. ¿Qué es un mixótrofo? Un mixótrofo es un tipo de microorganismo que es capaz de ser heterótrofo o autótrofo. Puede hacer las dos cosas, dependiendo del contexto, dependiendo del ambiente en el que se encuentre. Entonces, si ustedes se fijan, puede utilizar un sustrato orgánico, pero también CO2, y puede utilizar una fuente de energía inorgánica o también una orgánica. Y la mixotrofía es un fenómeno muy extendido en la naturaleza y ayuda a que los microorganismos sean muy versátiles, muy resistentes. Y eso también se descubrió en la columna de... Si no se resbala. Gracias. Entonces tenemos estas categorías distintas, ¿no? Ahora, la mixotrofía no significa que hace ambas cosas a tiempo. No. Cambia de modo, llamémoslo así, ¿no? Puede ser heterótrofo bajo ciertas condiciones o autótrofo bajo otras condiciones. Es muy adaptable. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí tenemos algunas fuentes de energía que son protagonistas en la quimiolitotrofia. Entonces, tenemos aquí los donantes de electrones y aquí nos muestran a la derecha qué tantos electrones pueden donar cada una de estas fuentes. Por lo tanto, son fuentes de energía. Entonces, tenemos hidrógeno, sulfuros, azufre, metales, sobre todo el hierro y el cobre, son dos metales que se utilizan mucho como fuente de energía. ¿Ustedes han visto un metal oxidado? Un metal oxidado es un metal corroído, ¿no? Eso realmente es corrosión. La corrosión es un fenómeno electroquímico que no depende de los microorganismos en realidad, pero los microorganismos lo pueden acelerar. Y cuando lo aceleran es porque el metal que se está corroyendo le sirve como fuente de energía al microorganismo. Entonces, si una pieza de hierro se corroe más rápidamente en presencia de microorganismos, porque ese microorganismo seguramente usa el hierro como fuente de energía. Es decir, es una ferrobacteria. Así les llaman, ferrobacterias, o bacterias del hierro. Y hay bacterias del azufre, hay bacterias del magnesio, hay bacterias del... Bien, entonces aquí nos queda claro que sirven como fuente de energía los compuestos inorgánicos, ¿no? Los quimiolitótrofos pueden ser, como ustedes ven acá, aerobios obligados o también pueden ser facultativos. Y de hecho la mixotrofía es la que justifica un poco esto, ¿no? Un mixótrofo debería poder ser facultativo. La mayoría de microorganismos que ustedes van a conocer durante su carrera son facultativos. De hecho, los que ustedes han visto, aerobios obligados, por ahí aeromonas, no sé si ya han trabajado con aeromonas, tal vez no, pero de resto hay muy pocos que son obligados. Entonces, yo creo que la próxima semana alcanzamos a ver hidrógeno, por lo menos. Alcanzamos a ver hidrógeno, por lo menos. Entonces, vamos a hablar de hidrógeno, metales y azufre. El hidrógeno. Hoy en la presentación del artículo mencionaban una bacteria, Ralstonia eutropha, que producía polihidroxialcanoatos. ¿Dónde está el grupo de los polihidroxialcanoatos? ¿Cierto? Ralstonia eutropha, ¿cierto? Ralstonia es una bacteria quimiolitótrofa. No es la mejor en haciendo heterotrofía, es más bien quimiolitótrofa. Aquí está y utiliza como fuente de energía el hidrógeno. Pregunta, ¿en dónde se encuentra el hidrógeno en nuestro planeta? En el agua, en el aire,
el suelo. ¿En dónde creen que hay más hidrógeno? ¿En una fuente de agua o en el aire? En el agua. El aire es 21% oxígeno, 72% nitrógeno. Y el H2. Únicamente en el agua, ¿no? Por lo tanto, muchos de estos microorganismos crecen mejor en medio propios de las fuentes de agua. La cuestión aquí es cómo utilizan el hidrógeno, porque el hidrógeno libre es una cosa y haciendo parte del agua es otra. Pero es que en el agua hay hidrógeno disuelto. Sí, Ahí es puede haber. Pero para un microorganismo la manera más sencilla de utilizarlo es a partir del gas, a partir de una fuente gaseosa. Entonces el hidrógeno pues realmente puede salir de varias fuentes. La cuestión aquí es que fíjense lo que pasa con el hidrógeno. Viéndolo de una manera muy sencilla, ¿esto se les parece a algo que hayan revisado ustedes últimamente? Quítenle este dos y pónganle más acá. ¿Cierto? La cadena transportadora de electrones acoplada a la fuerza protonmotriz que al final iban a la sección final de electrones, que era el oxígeno. ¿Y qué formaba? Agua. ¿Listo? Entonces aquí pasa algo similar. La cuestión es que los electrones van a extraerse directamente de este hidrógeno en este estado. Este es hidrógeno gaseoso, ¿no? El H2. Y se van a utilizar de la misma manera, exactamente de la misma manera que como vimos en la respiración celular. Es decir, los quimiolitótrofos respiran, hacen respiración. La diferencia aquí es la fuente de la energía. Entonces, esto que está aquí es una representación muy similar a muchos dibujos que vi en el parcial, en donde se nos muestra una membrana, medio externo, medio interno, y si ustedes se ponen a ver qué es diferente aquí a lo que vimos. ¿Qué diferencia hay? Los citocromos son distintos. Los protones salen. Los protones entran. ¿Hay una ATPasa? Hay. ¿Produce ATP? Hay. ¿Se genera agua? Se genera agua. Entonces, si nos fijamos, digamos más claramente, lo que está pasando aquí o las diferencias son esencialmente dos. Una, ustedes ven que los hidrogeniones no tienen una fuente clara, ¿no? En la respiración celular teníamos NADH y FADH2, que eran los que contribuían y el poder reductor, toda la cosa. ¿Y aquí qué pasa con el hidrógeno? ¿Cierto que falta algo ahí? El inicio. Falta el inicio. Nosotros en la respiración celular antes iniciamos desde el citoplasma, porque ahí estaban los transportadores de electrones cargados. Pero aquí todo empieza de el ambiente externo, que es en donde está el hidrógeno, que se va a utilizar como fuente de electrones. Entonces, fíjense que lo que pasa es que el hidrógeno ingresa y una hidrogenasa citoplasmática, que es una enzima, saca electrones y protones y carga, es decir, genera poder reductor directamente de agua. Y a medida que pasa esto, saca los electrones. O sea, en pocas palabras, lo que está pasando aquí es lo contrario de lo que veíamos en la respiración celular, ¿no? El protón iba de adentro hacia afuera, ¿cierto? Para generar la fuerza protonmotriz. Aquí primero el hidrógeno ingresa, el protón es separado del electrón aquí adentro y ahí sí sale.
nuevamente. Porque aquí es H2 y aquí es H. ¿Vale? Entonces, al final sí hay fuerza proton motriz y hay cadena de transporte de electrones. Pero los electrones no venían desde el interior en la H, no, vienen de afuera porque afuera es donde está el hidrógeno. También acá ocurre formación de cuerpo. Claro, aquí pasa lo mismo al final, ¿no? Entonces se transportan los electrones, se une al aceptor final de electrones, se genera fuerza proton motriz, se aprovecha para mover la ATPasa, se produce ATP y otra diferencia grande es esto que está acá. Nosotros no lo hemos visto todavía, pero no es ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. ¿A qué sonará? Bueno, el ciclo de Calvin, en pocas palabras, es el ciclo que logra fijar carbono inorgánico a carbono. Entonces, toda la energía que se está produciendo aquí se utiliza para el ciclo de Calvin. Eso lo vamos a ver en un par de clases, ya con más lujos de detalles. Pero entonces las diferencias más grandes son esas dos, ¿no? La fuente de energía está afuera, ingresa, se separa electrón de protón y vuelve a salir. Se genera la fuerza proton motriz, vuelve a ingresar. Y los electrones siguen por la cadena de citocromos, como lo habíamos visto antes. Entonces, a priori es lo mismo, pero no lo mismo. Aunque el resultado final, pues sigue siendo el mismo. Básicamente, que es que se genera agua y se genera energía, mucha energía. ¿Listos? Bueno, dejemos acá. Por favor, gracias.